¿Aita por dejar de ayudar a mi cuñada con su hijo después de que empezó a tratarlo como una obligación mía? Soy mujer, tengo 30 años, y llevo casada 3 años con mi esposo, que tiene 33. Mi cuñada tiene 27 y tiene un niño de 5 años. Desde que nació el niño, su vida ha sido bastante complicada. El papá no está presente, ella ha tenido trabajos inestables y muchas veces termina dependiendo de la familia para salir de apuros. Al principio a mí nunca me molestó ayudar. De hecho, durante mucho tiempo lo hice con gusto porque el niño me cae muy bien y porque entendía que a veces las cosas se complican de verdad. Trabajo desde casa varios días a la semana, así que cuando el niño era más pequeño y ella me pedía si podía cuidarlo un par de horas, normalmente decía que sí. Era algo ocasional, algo de, ¿me puedes hacer el favor hoy? O, voy a tardar un poco, ¿puedes verlo mientras? Nunca lo vi como un problema. A veces incluso me parecía bonito poder ayudar, porque el niño es tranquilo, educado y se porta bien. Yo no tengo hijos, así que tampoco era una carga enorme para mí. Pero lo que empezó como un favor pequeño se fue volviendo cada vez más frecuente. Al principio me preguntaba. Luego ya no tanto. Después empezó a dar por hecho que yo iba a poder. Primero eran unas horas, luego una tarde entera, luego casi todo el día. Después comenzaron a aparecer mensajes de, te lo llevo en un rato, sin siquiera preguntarme si podía. Una vez llegó a mi casa con el niño, tocó la puerta, abrió ella misma cuando le contesté y me dijo, ya con toda naturalidad, que iba a hacer unas cosas y regresaba más tarde. Yo me quedé mirándola sin entender si estaba bromeando o si de verdad acababa de dejarme al niño como si fuera mi turno de guardería. No me molestó el niño. Me molestó que ni siquiera me preguntara. Aún así, traté de no ponerme rara de inmediato. Le dije que prefería que me avisara antes, porque hay días en los que tengo juntas, llamadas o simplemente no estoy disponible. Me dijo que sí, que tenía razón, que no se iba a volver a repetir. Pero se repitió. Y luego otra vez. Y otra. Siempre con alguna excusa, siempre con el tono de alguien que cree que su problema automáticamente se convierte en tu problema. Una vez me pidió que lo cuidara, solo 1 hora, y terminó siendo casi todo el día. Otra vez me dijo que pasaba por él a la salida de la escuela y llegó tan tarde que el niño ya estaba cenando conmigo. No es que yo no pudiera manejarlo de vez en cuando, pero el problema era que jamás había un límite claro. Nunca era una petición real, siempre era algo que ya estaba decidido y yo solo me enteraba después. Lo que más me empezó a molestar fue que lo presentó como si yo tuviera alguna obligación especial con su hijo. En una comida familiar, alguien comentó que yo era muy linda por ayudar tanto y ella se rió y dijo algo como que prácticamente yo era la segunda mamá del niño. Lo dijo como si fuera un halago, como si fuera algo tierno. A mí, honestamente, me cayó fatal. Porque no era tierno. Era una forma de normalizar que ella ya había convertido mi casa, mi tiempo y mi disponibilidad en parte de su plan de crianza sin hablarlo conmigo. Después de eso hablé con mi esposo. Le dije que ya me estaba sintiendo incómoda, que no me importaba apoyar, pero que esto ya no se sentía como una ayuda ocasional, sino como una expectativa permanente. Él me dijo que estaba de acuerdo y que iba a hablar con ella. No sé exactamente cómo lo hizo, pero por un par de semanas sí pareció bajar el ritmo. Luego volvió a pasar lo mismo. El punto de quiebre fue hace unas semanas. Yo tenía una junta importante en la mañana, una de esas que me tenía bastante nerviosa porque iba a presentar varias cosas del trabajo. El día anterior ya le había dicho a mi cuñada que no podía cuidar al niño al día siguiente. Se lo dije claramente. No dejé lugar a dudas. Me respondió con un ok, no te preocupes. Pensé que al menos esta vez sí lo había entendido. A la mañana siguiente, mientras estaba terminando de prepararme para la junta, tocaron la puerta. Ya sabía quién era antes de abrir. No contesté de inmediato porque seguía conectándome y revisando cosas, pero la puerta no dejaba de sonar. Al final fui y ahí estaba ella, con su hijo, parada en mi entrada como si acabara de dejar una bolsa de basura o algo así. Le dije, sin rodeos, que la noche anterior le había dicho que no podía. Me contestó que solo sería un rato, que de verdad lo necesitaba, que tenía cosas urgentes que hacer. Le dije que no, que tenía trabajo y que no podía hacerme cargo de él ese día. Ahí cambió su expresión. Pasó de pedir a exigir en cuestión de segundos. Me dijo que yo estaba en casa, que no me costaba nada, que siempre lo cuidaba y que no entendía por qué esta vez estaba haciendo drama. Esa frase fue la que me encendió de verdad, porque ya no era un favor. Ya era como si me estuviera reclamando algo que según ella me correspondía. Le dije que justamente ese era el problema, que ya no estaba pidiendo ayuda, estaba actuando como si yo tuviera la obligación de resolverle la vida cada vez que ella se complicara. Ella se puso a la defensiva de inmediato y me dijo que no era para tanto, que yo estaba exagerando, que siempre había estado ahí para ella y que ahora parecía que la estaba castigando.
Le respondí que ayudar de vez en cuando es una cosa y que asumir que yo siempre iba a estar disponible es otra muy distinta. Le dije que yo no era la solución fija a su problema de cuidado infantil. Ahí se molestó mucho más. Me dijo algo que todavía tengo en la cabeza: entonces ya no cuento contigo. No sé por qué, pero esa frase me pegó raro. No porque me haya dolido en el sentido de sentirme mal por ella, sino porque me hizo darme cuenta de que de verdad pensaba que debía contar conmigo como si yo fuera parte del plan normal de crianza de su hijo. Como si yo no pudiera decir que no. Le dije que sí contaba conmigo a veces, cuando podía, pero que no iba a seguir aceptando que me dejara al niño sin avisar o como si fuera algo automático. Ella agarró a su hijo, se dio la vuelta y se fue sin decir adiós. No volvió a responderme en todo el día. Desde entonces está fría conmigo. En las reuniones familiares casi no me habla. He escuchado que le dijo a otras personas que ya no quiero ayudarla y que me volví egoísta. Mi suegra también me hizo un comentario al respecto, algo como que debería tener más paciencia porque mi cuñada está sola con su hijo. Y entiendo eso. De verdad lo entiendo. No estoy diciendo que su situación sea fácil ni que criar sola sea simple. Pero también siento que una cosa es necesitar ayuda y otra muy distinta es decidir que esa ayuda ya te pertenece. Mi esposo sigue diciéndome que no hice nada malo. Que él también estaba cansado de que ella asumiera cosas por nosotros. Que si yo hubiera seguido cediendo, esto nunca iba a cambiar. Y una parte de mí está de acuerdo, pero la otra sigue sintiendo esa incomodidad rara de haber puesto un límite que tal vez ya debía haber puesto mucho antes. Lo que me cuesta sacar de la cabeza es que no me habría molestado cuidar al niño de vez en cuando. Incluso ahora sigo pensando que habría seguido ayudando si ella simplemente me hubiera preguntado con respeto y si hubiera aceptado un no cuando no pudiera. Pero en lugar de eso convirtió todo en una expectativa, y cuando le dije que no, fue como si yo le hubiera quitado algo que ya era suyo. Desde entonces he estado evitando tocar el tema porque no quiero que se vuelva un pleito más grande en la familia. Pero la verdad es que sí me dejó mal sabor de boca. No por haber cuidado al niño, sino por la forma en que se dieron las cosas. Ahora estoy en ese punto en el que ya no sé si fui demasiado dura o si simplemente me cansé de que me dieran por sentada. Y ahí lo dejo, porque honestamente ya no sé cómo verlo. Actualización 1. No pensé que esto fuera a escalar tanto, pero claramente subestimé la situación. Después de lo que pasó la última vez en mi puerta, dejé las cosas como estaban. No le escribí, no intenté arreglar nada de inmediato. Pensé que lo mejor era darle espacio y que eventualmente se calmara. Durante unos días no supe nada de ella directamente, pero sí me empezaron a llegar comentarios indirectos. Primero fue mi suegra otra vez. Me dijo que mi cuñada estaba muy estresada y que no la estaba pasando bien. Hasta ahí todo normal. Pero luego empezó a decir cosas como que yo había cambiado mucho, que antes era más accesible, que ahora parecía que no quería involucrarme con la familia. No me lo dijo como ataque directo, pero claramente venía de algo que mi cuñada había estado diciendo. Después, en una reunión familiar, noté que el ambiente conmigo era raro. No es que todos estuvieran en mi contra, pero sí había comentarios incómodos. Uno de mis cuñados dijo en tono medio de broma que ya no se puede contar conmigo, repitiendo casi exactamente lo que ella me había dicho. Ahí fue cuando confirmé que no solo estaba molesta, estaba hablando de mí con los demás. Aún así, traté de mantenerme tranquila. No respondí a nada, no hice comentarios. Solo seguí normal. Hasta que ella empezó a escribirme otra vez. El primer mensaje fue aparentemente normal: oye, ¿puedes cuidar al nombre del niño a mañana en la tarde? Le respondí que no podía. Me dejó en visto. Unas horas después, otro mensaje: ¿y el jueves? Le dije que tenía trabajo. Otra vez visto. Ahí ya me empezó a parecer raro, porque no estaba reaccionando como antes. Antes al menos discutía o insistía en el momento. Ahora solo, ignoraba el no. Pero lo siguiente fue lo que ya me molestó de verdad. 2 días después, sin avisar, volvió a llegar a mi casa. Igual que la vez anterior. Tocó la puerta varias veces. Yo sí estaba en casa, pero no abrí de inmediato porque honestamente no quería repetir la misma escena. Insistió lo suficiente como para que eventualmente abriera. Estaba con su hijo otra vez. Antes de que dijera nada, le dije: no puedo. Ni siquiera la dejé empezar. Se quedó callada unos segundos y luego dijo algo como: solo voy a dejarlo un rato, ya luego hablamos. Y dio un paso hacia adentro. Ahí sí me molesté. Le bloqueé el paso y le repetí que no. Que no podía y que ya habíamos hablado de esto. Que no podía seguir llegando así sin avisar como si fuera automático. Y ahí fue donde se puso mucho más intensa que antes. Empezó a decir que yo estaba siendo egoísta, que no entendía lo que era estar sola con un hijo,
que yo tenía tiempo porque trabajaba desde casa, como si eso significara que estoy libre todo el día. Me dijo que antes sí me importaba y que ahora parecía que me daba igual su situación. Intenté mantener la calma y le dije que no se trataba de que no me importara, sino de que no era mi responsabilidad. Eso no le gustó nada. Me dijo algo como, claro, como no es tu hijo, te da igual. Ahí ya sentí que la conversación no iba a ningún lado. Le dije que no iba a discutir más y que no iba a cuidar al niño ese día. Que si necesitaba ayuda, tenía que pedírmelo con tiempo y aceptar si no podía. En ese punto, su hijo estaba ahí, viendo todo. Y eso fue lo que hizo todo más incómodo. Porque ella, en lugar de parar, empezó a decir en voz más alta cosas como, ves, ya no quiere ayudarte, refiriéndose a mí pero hablándole al niño. Eso sí me pareció completamente fuera de lugar. Le dije que no metiera al niño en eso. Se enojó más. Agarró a su hijo, dijo algo como, no te preocupes, ya veremos quién sí nos ayuda, y se fue. Después de eso, las cosas se pusieron más tensas. Mi suegra volvió a hablar conmigo, pero esta vez más directa. Me dijo que mi cuñada estaba diciendo que yo prácticamente le cerré la puerta en la cara, lo cual no es mentira, pero tampoco es como lo está pintando. También dijo que ahora está teniendo problemas para organizarse porque ya no tiene apoyo. Le pregunté directamente si esperaba que yo siguiera cuidando al niño como antes. No me respondió claro. Solo dijo que la familia se apoya. Y eso fue lo que más me hizo ruido. Porque siento que lo que están llamando apoyo ya se había convertido en algo completamente unilateral. Mi esposo volvió a hablar con su hermana después de esto. No estuve presente, pero sé que fue una conversación tensa porque regresó bastante molesto. Me dijo que ella básicamente cree que yo estoy exagerando, que siempre he tenido tiempo y que ahora decidí dejar de ayudar, sin razón. También dijo que ella siente que yo la estoy juzgando por su situación. Lo cual no es cierto. Yo nunca la he juzgado por ser mamá soltera o por necesitar ayuda. Lo único que me molestó fue la forma en la que empezó a tratar mi ayuda como si fuera obligatoria. Ahora mismo estamos en un punto raro. No me habla directamente, pero claramente sigue molesta. La familia está medio dividida, algunos entienden mi punto, otros creen que podría ser más flexible. Y yo, honestamente ya no sé si el problema es lo que pasó o todo lo que vino después. Porque siento que ya no se trata solo de cuidar al niño. Se volvió algo personal para ella. Y eso es lo que más complicado lo está haciendo ahora. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí, y la situación finalmente llegó a un punto donde ya no siguió escalando, pero tampoco regresó a como era antes. Después de la última vez que mi cuñada vino a mi casa sin avisar y se armó esa discusión, las cosas se enfriaron bastante. Ya no volvió a intentar dejarme a su hijo de esa forma, y tampoco me volvió a escribir para pedirme ayuda directamente. Pero eso no significó que el problema desapareciera, solo cambió de forma. Por un par de semanas, el ambiente familiar estuvo raro. No era un conflicto abierto, pero sí se sentía la tensión. En reuniones, ella evitaba hablarme, o si lo hacía, era lo mínimo. Yo tampoco hice mucho por acercarme, la verdad. No porque quisiera pelear, sino porque sentía que cualquier conversación iba a terminar mal. Mi esposo sí siguió hablando con ella por su lado. No me contaba todo, pero sí lo suficiente como para entender por dónde iba la cosa. Básicamente, ella seguía sintiendo que yo había exagerado y que había cambiado sin razón. Que antes siempre estaba, y ahora ya no, y que eso le había complicado todo. Pero también, poco a poco, empezó a aceptar ciertas cosas. No fue de un día para otro, pero dejó de intentar forzar la situación. Ya no volvió a llegar sin avisar, y dejó de asumir que yo estaba disponible. Por lo que entendí, empezó a buscar otras soluciones, una vecina que le ayuda algunos días, una guardería por horas, cosas así. No perfectas, pero alternativas. La primera vez que hablamos después de todo eso fue bastante simple. Fue en una comida familiar, estábamos todos, y en algún momento coincidimos en la cocina. No hubo una gran conversación ni una disculpa formal. Solo me dijo algo como: ya me estoy organizando mejor. Yo le dije: qué bueno. Y ya. No tocamos el tema directamente, pero se entendía. Después de eso, la relación quedó diferente. No es que estemos peleadas, pero tampoco es cercana como antes. Ya no hay esa confianza de llegar a mi casa como si nada, ni ese tipo de dinámica. Hablamos normal cuando coincidimos, cosas básicas, pero sin profundidad. Y, siendo honesta, creo que así está mejor. Con mi suegra también cambió un poco la actitud. Al inicio sí sentía que estaba más del lado de mi cuñada, pero con el tiempo dejó de hacer comentarios. Creo que al ver que la situación ya no era la misma y que mi cuñada encontró otras formas de arreglarse, simplemente dejó de insistir.
Lo que sí me di cuenta con el tiempo es que si yo no hubiera puesto ese límite, nada habría cambiado. Porque durante meses fui cediendo poco a poco, pensando que era algo temporal, que no pasaba nada, que podía ayudar un poco más. Y sin darme cuenta, eso se volvió la base de cómo ella organizaba su vida. Y cuando finalmente dije que no, para ella fue como si yo estuviera quitándole algo, no como si simplemente dejara de hacer un favor. A día de hoy, no cuido a su hijo. No porque me caiga mal ni nada, sino porque ya no quiero volver a esa dinámica. Si en algún momento muy puntual necesita ayuda y realmente lo pide bien, probablemente diría que sí. Pero ya no es algo constante ni esperado. Y curiosamente, desde que dejé de hacerlo, el tema desapareció. Nadie volvió a preguntarme, nadie volvió a asumir nada. Solo, dejó de ser parte de mi vida. No hubo una gran reconciliación ni una disculpa clara, pero tampoco hubo una ruptura total. Es más como si todo se hubiera reajustado. Y aunque al inicio me sentí culpable, ahora viendo todo con más calma, creo que simplemente era algo que tenía que pasar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.